El ritual de la casa sin nombre. En un pequeño pueblo rodeado de bosque, donde la neblina baja cada noche como si quisiera tragarse las calles, existía una casa abandonada que nadie se atrevía a mencionar. No tenía dirección, ni dueño conocido. Simplemente estaba ahí, y siempre lo había estado. Los más viejos del lugar decían que esa casa no debía mirarse después de las 11 p.m. Pero claro, siempre hay alguien que no cree. En 2013, 3 jóvenes, Daniel, Mauricio y Sofía, decidieron demostrar que todo era un mito. Querían grabar un video para internet, algo que los hiciera virales. Habían escuchado rumores de que en esa casa se realizaban rituales antiguos, algunos relacionados con invocaciones, y eso los emocionaba más que asustarlos. Una mujer del pueblo, al enterarse de lo que planeaban, intentó detenerlos. Les dijo algo muy específico: si entran, no repitan lo que escuchen. Los 3 rieron. Ese fue su primer error. Llegaron a la casa a las 10:47 p.m. La puerta estaba entreabierta. No había candados ni señales de vandalismo. Era como si alguien siguiera entrando y saliendo constantemente. Al cruzar el umbral, el aire cambió. No era frío, era pesado. Como si respirar costara más de lo normal. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con algo oscuro que no parecía pintura. Algunos eran círculos con marcas extrañas, otros parecían palabras en un idioma desconocido. Mauricio, el más escéptico, comenzó a grabar. Aquí estamos, en la famosa casa. No hay nada. Pero justo cuando dijo eso, un golpe seco resonó en el piso de arriba. Los 3 se quedaron en silencio. Luego, otro golpe y otro. Como si alguien caminara lentamente. Sofía susurró: no estamos solos. Daniel intentó calmarla. Seguro es un animal. Segundo error. Subieron. Cada escalón crujía como si protestara. Cuando llegaron al pasillo, encontraron una puerta cerrada al final. Y algo más. Velas. Encendidas. Alguien había estado ahí recientemente. Mauricio, nervioso pero intentando mantener la calma, abrió la puerta. Dentro había un círculo hecho con sal y en el centro una silla, con marcas de uñas en los brazos, como si alguien hubiera intentado escapar mientras estaba atado. Sofía comenzó a llorar. Tenemos que irnos. Pero entonces lo escucharon. Una voz, muy baja, muy cerca, susurrando algo incomprensible. Daniel, sin pensarlo, dijo: ¿qué dijiste? La voz repitió el sonido. Más claro esta vez. Era una frase que ninguno de ellos conocía, pero que extrañamente se sentía familiar. Mauricio empezó a repetirla. Tercer error. El aire se volvió helado. Las velas se apagaron al mismo tiempo y la puerta se cerró sola. Sofía gritó. La cámara cayó al suelo, pero siguió grabando. En el video, que después sería encontrado por la policía, se escucha cómo los 3 comienzan a discutir asustados. Y luego, silencio. Por casi un minuto. Hasta que la cámara capta algo, una figura sentada en la silla. Pero no estaba ahí antes. No tenía rostro. Solo una forma, oscura, que parecía moverse aunque estuviera quieta. Y entonces habló, pero no con palabras, sino con las voces de los 3 jóvenes al mismo tiempo, repitiendo la misma frase. Los vecinos reportaron ruidos esa noche, gritos, golpes y algo que describieron como muchas voces superpuestas. La policía llegó al amanecer. La casa estaba abierta, vacía, sin señales de los jóvenes. Solo encontraron la cámara. Y algo más, el círculo de sal estaba roto y la silla tenía nuevas marcas, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. Nunca encontraron a Daniel ni a Mauricio. Sofía apareció 3 días después, caminando sola por la carretera, descalza, en silencio. Cuando finalmente habló, solo dijo una cosa: no debimos repetirla. Y nunca volvió a decir otra palabra. Hasta hoy el video sigue circulando en foros oscuros. Dicen que si escuchas con atención, puedes oír la frase. Y algunos han intentado repetirla, porque creen que es falso. Porque creen que no pasa nada. Porque creen que son diferentes. Pero los habitantes del pueblo lo tienen claro. La casa sigue ahí. Y algunas noches se ven velas encendidas en el segundo piso, aunque nadie haya entrado. El ritual de las 3:33. En varios foros antiguos y testimonios recogidos por investigadores de lo paranormal, se menciona un ritual que supuestamente permite contactar algo, pero no algo específico. No es un espíritu, ni un demonio con nombre. Es lo que esté escuchando. A este ritual lo llaman el de las 3:33. Y todos los relatos coinciden en lo mismo. Nadie que lo haya hecho correctamente ha salido completamente igual. Todo comienza con reglas simples. Debes estar completamente solo, las luces apagadas, un espejo frente a ti, una vela encendida y lo más
más importante, no tener miedo. Porque si lo tienes, dicen que eso es lo que responde. En 2017, un joven llamado Ricardo, nombre cambiado por privacidad, decidió hacerlo. No creía en nada de eso. Pensaba que era solo su gestión. Así que preparó todo en su habitación, apagó las luces, encendió la vela y se sentó frente al espejo. Esperó. 3:33. Nada pasó. Sonrió. ¡Qué tontería! Pero entonces la vela se movió, no se apagó, pero la llama se inclinó, como si alguien hubiera soplado suavemente. Ricardo se quedó mirando su reflejo. Y fue ahí cuando notó algo. Su reflejo no estaba completamente sincronizado. Parpadeaba un segundo después. Pensó que era su imaginación, pero decidió continuar, porque había una última regla. A las 3:33 debes hacer una pregunta. Solo una, y no repetirla. Ricardo preguntó, ¿hay alguien aquí? El silencio fue inmediato, pesado. La llama dejó de moverse, y su reflejo sonrió, pero él no. Se levantó de golpe, tirando la silla. No. Intentó encender la luz. No funcionó. Su celular tampoco. La habitación estaba completamente aislada, como si nada existiera fuera de ella. Volvió a mirar el espejo. Su reflejo seguía sentado, observándolo, con una sonrisa que no era humana, demasiado amplia, demasiado fija. Entonces escuchó su propia voz, pero no salió de su boca, salió del espejo. Sí. Ricardo gritó. Intentó cubrir el espejo con una sábana, pero antes de lograrlo, su reflejo se levantó y dio un paso hacia adelante, desde dentro. Los vecinos escucharon ruidos esa madrugada, golpes, cosas cayendo y una risa que no parecía humana. A la mañana siguiente, la puerta estaba cerrada por dentro. Cuando lograron entrar, Ricardo estaba en el suelo, con vida, pero en estado de shock. El espejo estaba intacto, pero tenía algo escrito, desde adentro, como si alguien lo hubiera rayado desde el otro lado. Decía, ahora tú escuchas. Ricardo nunca volvió a ser el mismo. Afirmaba que por las noches algo le hablaba. No lo veía, no podía tocarlo, pero lo escuchaba. Siempre a las 3:33, siempre con su propia voz. Años después, intentaron investigar el caso y encontraron algo inquietante. Personas en diferentes países con historias casi idénticas, mismo ritual, misma hora, mismo resultado. Pero hay algo que pocos mencionan, una regla que no aparece en todos los relatos. Nunca hagas una segunda pregunta, porque algunos lo hicieron. Y esas personas no volvieron a responder nunca más. Dicen que el espejo no es una puerta, es un filtro. Y cuando haces ese ritual, no estás llamando a algo, estás dejando que algo te vea. El ritual de la silla vacía. Este ritual no aparece en libros comunes. Se ha encontrado en reportes policiales, diarios personales y foros antiguos de Internet. Lo perturbador es que muchas historias coinciden, incluso sin conocerse entre sí. La regla principal es simple. Nunca lo hagas en un lugar donde duermes, porque según dicen, lo que llega puede quedarse. En 2019, en una ciudad pequeña, una estudiante llamada Valeria comenzó a interesarse en lo paranormal. No era imprudente, pero sí curiosa. Encontró el ritual en un foro viejo. Parecía sencillo. Una habitación vacía, 2 sillas frente a frente, una vela entre ellas, silencio absoluto y una instrucción final. Si alguien se sienta, no mires su rostro. Valeria dudó, pero no lo suficiente. Esa noche preparó todo en el cuarto de visitas de su casa, apagó las luces, encendió la vela y se sentó frente a la silla vacía, esperando. Pasaron 10 minutos, luego 20, nada, solo el sonido leve de la vela consumiéndose. Valeria empezó a sentirse tonta. No pasa nada. Pero justo cuando estaba por levantarse, la otra silla crujió, como si alguien acabara de sentarse. Se quedó congelada, no veía a nadie, pero la silla se hundió ligeramente, como si soportara peso, y la vela comenzó a parpadear. Recordó la regla, no mirar el rostro, pero había un problema. No había rostro, no había nada, y aún así sentía que algo estaba ahí, frente a ella, observándola. Entonces escuchó una respiración, lenta, profunda. No venía de la habitación, venía justo enfrente. Valeria empezó a llorar, quería levantarse, salir corriendo, pero algo dentro de ella le decía que no debía moverse, como si romper el acuerdo fuera peor. Pasaron segundos o minutos, no lo supo. El tiempo dejó de sentirse normal. Entonces, la silla frente a ella se acercó 1 centímetro, sin hacer ruido, solo se movió. Valeria no aguantó, levantó la mirada, error. No vio un rostro, pero vio algo peor, una silueta incompleta, como si estuviera mal formada, partes borrosas, otras demasiado definidas, y donde debería haber ojos había oscuridad, pero una oscuridad que se movía.
habitación quedó completamente negra. Valeria gritó, salió corriendo, encendió todas las luces de la casa y no volvió a entrar en ese cuarto en toda la noche. A la mañana siguiente pensó que todo había sido su imaginación, hasta que vio las sillas. Seguían frente a frente, pero ya no estaban alineadas. La segunda silla estaba más cerca, mucho más cerca de donde ella se había sentado. Decidió ignorarlo, seguir con su vida, convencerse de que no pasó nada. Pero esa noche escuchó algo en su habitación, una silla arrastrándose. Pensó que era su mente, hasta que lo vio. Una silla, la del cuarto de visitas, estaba en la puerta y no estaba vacía. A partir de ese día, Valeria dejó de dormir. Decía que cada noche la silla aparecía más cerca, primero en la puerta, luego dentro del cuarto, luego al lado de su cama. Siempre con alguien sentado, nunca con un rostro claro, pero siempre observándola. Sus padres la llevaron con especialistas, psicólogos, médicos. Nadie encontró nada, pero había algo que no podían explicar. La silla aparecía en distintos lugares de la casa, sin que nadie la moviera. Un mes después, Valeria desapareció, sin señales de fuerza, sin pistas. Solo una cosa quedó en su habitación, la silla, colocada justo frente a su cama, y en el asiento, marcas, como si alguien o algo hubiera estado esperando. Los investigadores cerraron el caso como desaparición voluntaria, pero uno de ellos dejó una nota que nunca fue pública. La casa siempre tiene 2 sillas ahora. Y hay algo más. Algo que aparece en varios relatos similares. Si haces ese ritual, no estás invitando a alguien a sentarse. Estás ocupando un lugar que ya estaba reservado. El ritual de la grabación final. En varios países se han documentado casos de grupos de personas que intentan hacer rituales de contacto, grabando todo en audio o video. La idea es simple. Si no ves nada, tal vez sí puedas escucharlo después. Pero hay una advertencia que se repite en todos los casos. Nunca reproduzcas la grabación a solas. En 2015, 4 amigos, Luis, Andrea, Tomás y Karen, decidieron hacer un experimento. Habían leído sobre un ritual que supuestamente permitía captar presencias usando solo sonido. Nada de velas, nada de espejos, solo oscuridad y una grabadora. Las reglas eran pocas. Estar en un lugar completamente aislado, apagar toda fuente de luz, dejar la grabadora en medio del cuarto, permanecer en silencio total durante 20 minutos. Y al final, hacer una sola pregunta. Eligieron una cabaña abandonada en las afueras de un bosque. Llegaron de noche, sin señal, sin electricidad, solo la grabadora y linternas que apagaron antes de comenzar. Al principio todo fue normal. Silencio, respiraciones, algún movimiento leve. Nada fuera de lo común. Pero alrededor del minuto 2 algo cambió. Karen lo sintió primero, dijo en voz baja, ¿escucharon eso? Los demás dijeron que no, pero la grabadora sí lo captó. Un sonido, muy leve, como un susurro arrastrado. Luis hizo la pregunta al final. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Silencio. Luego apagaron la grabadora, encendieron las luces y se rieron. No pasó nada. Ese fue su error, porque el ritual no termina cuando apagas la grabadora. Empieza cuando la escuchas. Decidieron reproducir el audio esa misma noche, juntos. Los primeros minutos eran normales, respiraciones, pequeños ruidos, pero en el minuto 2 apareció. Un susurro claro, no era viento, no era interferencia, era una voz. Decía algo, pero no completamente entendible, como si hablara en capas, varias voces al mismo tiempo. Andrea comenzó a llorar. Apágalo. Pero Luis quiso seguir. En el minuto 20, cuando él hace la pregunta, la grabación responde, pero no con una voz, con muchas. Y no responden sí, responden con nombres, los nombres de los 4. En orden. Y luego uno más, un nombre que ninguno de ellos conocía. Después de eso se escucha algo más, una quinta respiración, pero en la grabación original solo había 4 personas. El audio termina con un golpe fuerte y una risa. Decidieron no volver a escucharlo, pero ya era tarde. En los días siguientes, cosas comenzaron a pasar. Tomás aseguraba que escuchaba la grabación incluso cuando no estaba reproduciéndose. Karen decía que alguien la llamaba por su nombre cuando estaba sola. Andrea dejó de dormir y Luis empezó a escuchar algo nuevo, una respiración, siempre detrás de él. Una semana después, Karen desapareció. No hubo señales, no hubo explicación. Cuando revisaron la grabadora otra vez, el archivo había cambiado. Ahora duraba más. Y al final, después de la risa, se escuchaba claramente una voz nueva, la de Karen, susurrando.
Ahora somos 5. Las autoridades analizaron el caso, nunca pudieron explicar el audio ni la desaparición. Pero hay un detalle que se repite en otros casos similares. El número de voces siempre aumenta. Y siempre coincide con las personas que han escuchado la grabación. Por eso la advertencia es clara. No importa si no hiciste el ritual. Si escuchas la grabación, ya formas parte. El ritual del último lugar. En distintos países existe un patrón que ha llamado la atención de investigadores. Grupos de personas que entran a un lugar remoto y nunca regresan. No hay cuerpos, no hay señales de lucha, solo ausencia. En 2008, un grupo de 6 personas decidió documentar uno de estos rituales. No eran aficionados, eran exploradores urbanos, gente que se metía en lugares abandonados para grabar, investigar y salir. Siempre salían. Habían encontrado referencias a un sitio específico, un terreno en medio del bosque, sin construcciones visibles, pero marcado en mapas antiguos como un punto de reunión. Las instrucciones del ritual eran extrañas. Ir en grupo, mínimo 5 personas. Llegar antes de la medianoche, formar un círculo, no llevar dispositivos electrónicos encendidos durante el ritual y, lo más importante, no romper el círculo bajo ninguna circunstancia. Parecía absurdo, pero decidieron intentarlo, porque todo lo demás en sus expediciones siempre había sido solo eso, exploración. Llegaron al lugar a las 11:40 p.m. El bosque estaba completamente en silencio. Demasiado, ni insectos, ni viento, nada. Encontraron el punto fácilmente porque el suelo era distinto, como si algo hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Un círculo apenas visible, marcado en la tierra. Se colocaron, se tomaron de las manos y esperaron. Al principio nada, pero después de unos minutos, uno de ellos, Javier, dijo: «Siento que alguien más está aquí». Nadie respondió, pero todos lo sintieron. Esa sensación de no estar solos. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Y entonces, el sonido volvió. Un susurro, leve, lejano, pero acercándose. Alguien intentó soltar la mano, pero el líder del grupo lo detuvo. «No rompas el círculo». El susurro se convirtió en voces, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo, pero no en un idioma claro. Y entonces las linternas comenzaron a fallar, una por una, hasta quedar completamente a oscuras. Uno de ellos gritó: «¡Ya basta, vámonos!». Intentó soltarse y lo logró. Error. El círculo se rompió y todo se detuvo. Silencio total. Las luces volvieron, pero algo estaba mal. Uno de ellos ya no estaba. Había 6. Ahora eran 5. No hubo ruido, no hubo grito, no hubo nada. Simplemente ya no estaba. Entraron en pánico. Buscaron. Gritaron su nombre. Nada. Decidieron irse, pero el bosque no era el mismo. Los caminos no coincidían. Los árboles parecían repetirse, como si estuvieran caminando en círculos. Pasaron horas, o al menos eso sintieron, hasta que encontraron la salida. Pero solo salieron 4. Nadie supo en qué momento desapareció el segundo, ni el tercero. Solo uno logró llegar completamente solo. Fue encontrado al amanecer, caminando sin rumbo cerca de la carretera, desorientado, en shock. Cuando logró hablar solo dijo una cosa: «Nunca dejamos el círculo». Las autoridades investigaron, buscaron durante días, semanas. No encontraron nada, ni huellas, ni pertenencias, ni cuerpos. Pero sí encontraron algo más. En el punto exacto donde se formó el círculo, había marcas nuevas en la tierra, como si más personas hubieran estado de pie ahí, de las que llegaron y de las que no. Y hay algo que pocos saben. En algunos reportes similares, los sobrevivientes dicen lo mismo, que en algún momento, aunque no lo recuerdan claramente, alguien más tomó sus manos y no soltó. Porque el ritual nunca fue para invocar